Saludos, este es Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, trayéndoles una nueva enseñanza basada en la verdad. Como está escrito, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es una sola, la verdad es absoluta, la verdad es Dios y lo que Él dijo, y no lo que la gente cree que dijo o lo que la gente interpreta que dijo. Y solamente la podemos conocer por medio de una sincera humildad, porque Él dijo que yo he venido para que los que ven sean cegados y los que no ven vean, y el que cree ser sabio hágase ignorante, dice la palabra de Dios, para que llegue a ser sabio. La sabiduría de este siglo es enemistad con Dios. Dice que los que pretenden o se pretendieron ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos. En otras palabras, la persona que cree que no tiene necesidad de médico, entonces el Señor Jesús no vino por ellos. Él dijo, no vine por los sanos porque no tienen necesidad de médico. No he venido por los justos, sino por los pecadores. De manera que a mayor conocimiento de la verdad, mayor santidad, como dice Tito, que según el conocimiento de la verdad, que viene por la piedad, proporcionalmente directa a más revelación, mayor conocimiento de Dios, mayor humildad, mayor santidad. Más pecado, pues más ceguera. Pecado total, ceguera total. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una verdad que creo yo tener la autoridad para hablar, porque no nací en ninguna iglesia unitaria, unicitaria o nombre de Jesús o la iglesia del nombre. O sea, yo no nací por la predicación, por la enseñanza, ni por participar, ni recibir información, ni impartición de doctrinas de todas esas iglesias que están registradas ante los registros públicos. Si bien es cierto, predican algunas verdades, pero nosotros no estamos sujetos a ninguna institución terrenal, sino que estamos sujetos a la cabeza que es Cristo, de la cual todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las ligaduras va creciendo, siendo edificada en amor, porque Él es la cabeza. Dios conoce los suyos y los suyos le conocemos. La palabra de Dios dice que el fundamento de Dios está firme. Dios conoce los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y por causa de la iniquidad y por causa de la desobediencia, la gente queda ciega ante una verdad evidente. Entonces, lo que vamos a tratar en esta hora es una verdad escondida que la pluma mentirosa de los escribas mentirosos la escondieron por cobardía, por someterse a la tradición humana y al poder humano y al dominio, yo diría, del imperio romano, que nunca quiso morir y, por cierto, no ha muerto hasta el día de hoy. Ellos siguen gobernando y controlando la humanidad de otra manera distinta. Y ellos también dirigen la oposición, o sea que ahí están incluidos todos aquellos que han protestado o han ido en contra del status quo o entró en contra de la corriente. Alguien dijo que la mejor manera de controlar a la oposición es dirigiéndola, y definitivamente esa ha sido la estrategia que siempre la han utilizado para gobernar al mundo, mediante mentiras, mediante hechicería, mediante encantamientos, para que la gente no conozca la verdad. Porque el punto y la raíz de lo que estoy hablando es de que la gente no puede conocer al verdadero Dios si tiene tres dioses. O sea, el primer mandamiento de la ley que Dios le dio a Moisés, que él mismo escribió con el dedo, los 10 dabar, las 10 palabras que Dios escribió, están allí escritas para todos en la Biblia, pero sin embargo la gente ni siquiera conoce el primer mandamiento. El primer mandamiento, la gente cree que dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, eso dijo el Señor, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de los mandamientos que Él escribió en las piedras. Las escribió 2 veces, porque la primera vez la rompió Moisés. Entonces Él la volvió a escribir con su dedo, está escrito. Entonces el primer mandamiento la gente no lo conoce. Y la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio también, ahí están los 10 mandamientos que Dios escribió. Y el número 1 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento.
sea que la gente no conoce esa verdad y ese mandamiento de no tendrás dioses ajenos es el número 1. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? El enemigo ha puesto justamente lo contrario, le ha aumentado dioses, ¿no? Una persona, 2 personas, 3 personas separadas, distintas, y cada uno es Dios, son 3 dioses. Como lo quieras interpretar, esa es la verdad. Son 3 dioses, porque si te vas a dirigir al único Dios verdadero, entonces dirígete a Él. ¿No es cierto? Porque la gente, no, nos dirigimos a Él, pero lo hacemos en el nombre de. Entonces vamos a ver la mentira que el diablo sembró desde un principio, y vamos a ver que este tipo, Erasmo de Rotterdam, que vivió por el siglo XV, o sea, por los años 1400 y pico, así más o menos cuando se descubrió América, se supone que descubrieron América. Esa es otra mentira del diablo. América fue descubierta y había gente, la habían descubierto hace miles de años. Ni siquiera la descubrieron, siempre estuvo ahí. Entonces, hay un montón de mentiras que se inventaron los jesuitas en el siglo XV. Y uno de ellos, Scaliger, José Justus Scaliger y un tal Petavius se inventaron la historia de lo que se estudia en los colegios y en las universidades de hoy día. Y ahí se inventaron todo. Y vamos a desbaratar fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de la verdad. Y Erasmo de Rotterdam es el autor del texto recibido, el Textus Receptus, que de allí la Biblia, Reina Valera, King James y otras versiones pues tomaron su fuente de información o de traducción, mejor dicho. Pero quiero decir que este tipo fue un cobarde porque en la tercera edición él cambia muchas cosas, y entre ellas la que yo ya expliqué hace tiempo. Acá tengo la Reina Valera del 2015 y esta es la Reina Valera del 1960. Y en la Reina Valera del 1960 ya he hablado varias veces de la famosa la coma joánica. O la coma juanina. Ese es un escrito que añadieron. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Y a él le dijeron, un tal, fue un español, López me parece, se apellidaba, López de Ayala me parece, le reclamó a este tipo, Erasmo de Rotterdam, que por qué le puso y le aumentó la coma juanina en la tercera versión, cuando ni en la primera ni en la segunda versión del texto recibido, pues del Textus Receptus, estaba la coma juanina, la coma joánica o coma juanina, que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Bueno, en la primera edición y en la segunda edición del texto recibido, de donde la Reina Valera traduce, y la King James y todas las demás, pues en la primera edición y en la segunda edición esto no existía. Entonces la Reina Valera del 2015, que la tengo aquí, donde en 1 Juan 5:6 estaba como estaba originalmente la primera versión y la segunda versión, donde no se había añadido la coma joánica o la coma juanina. Y fíjense qué sentido tiene un sentido que se puede entender claramente. Verso 6 voy a leer. Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Eso es lo original. Y bueno, a este tipo se le ocurrió ponerle: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Oh, ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo. O sea, ¿por qué aumentaron eso? Entonces, a pesar de todas las mentiras y de acuerdo a su conveniencia, porque tenían que defender la Trinidad a como dé lugar, tenían que defender el politeísmo, tendrían que defender que tenemos 3 personas y hasta la Virgen, la Madre de Dios, la 4ª persona, y qué sé yo, todos los santos. O sea que un politeísmo increíble. Entonces, ¿qué es lo que estoy enseñando? Vamos a ir a la palabra de Dios, y esto va dedicado a todos los evangélicos cristianos de todo el mundo. Yo fui uno de ellos por 35 años
Y cuando Dios me entrega esta revelación, porque dije que yo nunca nací en una iglesia unitaria, ni del nombre, ni qué sé yo, algunos que se llaman Iglesia Unitaria Pentecostal Internacional, que también tienen la revelación de que Dios es uno y que Dios se hizo carne. Entonces, pero yo no la recibí de hombre, sino la recibí por revelación del Espíritu Santo a través de su palabra, pero que una palabra que ha sido manipulada por el hombre, y eso es lo que vamos a enseñar. Y aquí tengo esta escritura que está en Romanos capítulo 1:7, que dice: gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro, y vamos a ver, y del Señor Jesucristo, dice. Vamos a leer lo que dice en la Reina Valera. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, dice: gracia y paz a vosotros, ¿no? Entonces es Caris Yumin Kai Eirene Apoteos Pater Emon Kai Curios Jesus Christos. ¿Qué cosa he leído? Esas son las palabras originales del texto recibido de este señor Erasmo de Rotterdam. Eso es lo que decía. Que en español traducido, lo que dice en la Reina Valera, en castellano, en español, como algunos dicen, es: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, ahí claramente vemos a dos personas. Gracia y Dios a vosotros de Dios nuestro Padre, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí están las dos personas, el Padre y el Hijo. Son dos personas. Entonces, a pesar de que en todas las epístolas, en Romanos, en Corintios, en Tesalonicenses, en casi todas, dice lo mismo. Y acá tengo la lista. Acá tengo la lista que la hice. En todas dice lo mismo. En 1 Corintios 1:3, lo mismo. Gracia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 1:2, lo mismo. Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2. O sea, cada vez que Pablo saluda, o Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:2, 1 Timoteo capítulo 1 verso 2, 2 Timoteo capítulo 1 verso 2, la misma historia, la gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está el Padre y del Señor Jesucristo. Resulta que, bueno, me compré esta Biblia que, no sé si la pueden ver, se llama The Interlinear Bible, hebreo, griego y en inglés. Está en inglés. ¿Qué es lo que pasa? Que esta versión, bueno, es interlineal, tiene los tres idiomas, el hebreo y el griego original. Y este griego que está aquí es el que pues usó Erasmo de Rotterdam, y que los demás que tradujeron la Biblia, como la Biblia de 1960, viene de este textos receptus, o el texto recibido de este señor Erasmo de Rotterdam. Y muchas versiones toman esa base de traducción. Pero cuando yo me compro esta para ver directamente qué decía el idioma original, lo que encuentro es que acá dice, y lo tengo marcado aquí en amarillo, porque cada vez que en toda la Reina Valera dice, en todas las epístolas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del, o sea, esta palabra es la que tengo problema. Esta palabra que dice y del, no existe en el idioma original. No existe. Y vamos a comprobarlo. Y antes de leer lo que este libro dice en su prefacio, en su parte inicial, en su prefacio, aquí lo marqué con rojo, lo voy a leer, lo voy a traducir en inglés. Lo voy a leer en inglés y luego lo voy a traducir. Dice, at times it was necessary to supply words in English translations that not have Hebrew or Greek words behind them. These supply words are always enclosed in parentheses. All words so enclosed were supplied. These words were added because, number one, they are essential to convey the sense. Number two, they are required by the context. Now, number three, Hebrew or Greek words imply them. Okay, ¿qué significa todo esto? Okay, este libro está diciendo en este prefacio que por si acaso, cuando comiencen a leer las palabras originales en el griego, que acá las escribí justamente el versículo ese, la segunda parte de Romanos 1:7,
que es la misma que casi todas las epístolas. Pablo saluda a la iglesia de esa manera: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el famoso y del, o sea, de la otra persona, y del Señor Jesucristo, pues en las palabras originales no existen. Entonces esta gente, para prevenir ese descubrimiento, entonces ellos ponen este prefacio, lo voy a traducir. En algunas instancias es necesario, dice, suplir las palabras en el inglés, en la traslación, en la traducción, cuando no hay palabras en hebreo o griego que las respalden. Y dice, estas palabras suplidas siempre estarán encerradas con paréntesis. O sea, el del en inglés, aquí está en inglés, esa palabra the, ¿no? Grace and peace of God the Father and the Lord Jesus Christ. The, o sea, dice aquí el libro que siempre va a estar en paréntesis. O sea, son suplidas, no están originalmente. Y entonces dice, y están siempre en paréntesis. Y dice, estas palabras han sido añadidas, y le dan la explicación, por estas razones. Número 1, porque ellas son esenciales para transmitir el sentido. Número 2, esas son requeridas por el contexto. Y número 3, el hebreo y el griego son palabras que las implican. O sea, esa es su explicación para que, y yo aquí las tengo marcadas todas las veces y he chequeado, y ningún mentiroso va al cielo. Ningún mentiroso en la tierra. Así que ustedes no pueden ver, son muy pequeñas las palabras, pero en todas las palabras que les he leído ahí, las he chequeado, las he subrayado. Y en todas he chequeado. Y efectivamente, la palabra original, esto no existe. O sea que, ¿cómo se debería leer? En lugar de leer la gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre o Padre nuestro y del Señor Jesucristo, o sea que en otras palabras, esto y del, esta palabra no existe en el idioma original. O sea que se debería leer así: caris, gracia, jumín, y acá están los números en la concordancia hebreo, ¿no? La palabra caris es la 5485, jumín la 5213, kai, que significa y, 2532, eirene 1515, apo 1575, teos, Dios, la 23, etc. Cada palabra de la escritura con su respectivo número de la concordancia Strong's, no sé si la tengo por acá, aquí la tengo, de la concordancia Strong's, no existe. Estamos hablando del textos receptos, la base donde se tradujeron las Biblias, Reina Valera, King James y las demás. Entonces, en el original no aparece, y este libro que contiene pues estos textos originales en el griego y el hebreo, traducidos al inglés, no existe. Lo que sí existe es el idioma original con que Pablo escribió a la iglesia. Y Pablo lo que dijo fue: caris humin kai eirene apoteos pater hemon kai curios Jesus Christos. ¿Qué significa eso? Literalmente significa gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesús Cristo. O sea que es la misma persona, Padre nuestro y Señor Jesucristo. O sea que es Padre y Señor. Yo mismo soy padre e hijo también. Soy padre de mis hijos y soy hijo de mis padres. O sea, yo puedo ser un fiscal, o sea, yo puedo ser un abogado y fiscal también. Pero no todos los abogados son fiscales. O sea que alguien te está defendiendo, sí, me está defendiendo el abogado y fiscal. La misma persona. Es diferente, cambia todo el sentido cuando tú dices, ¿quién te está defendiendo? Me está defendiendo el fiscal y también el abogado. El abogado y el fiscal. ¿No es cierto? Es dos personas, el abogado y también
aparte el fiscal. No sé si me entienden. ¿Está bien claro? O sea que, en otras palabras, aquí está la palabra original. Gemón, es la palabra en hebreo, 22:57. Kai, que significa ahí, la palabra 25:32. Cupio o curios, Señor. Jesús Cristo. Dice, Padre nuestro y Señor Jesús Cristo. No dice Padre nuestro y ese del no existe. Y aquí en esta Biblia, le ponen y aclaran el paréntesis. Ellos dicen, no, esto se aclara porque es necesario ponerlo. O sea, se supone que es una Trinidad y hay que ponerla, porque si no está, bueno, sí hay que ponerla. Pero bueno, como no está originalmente en el griego original con que Pablo escribía, porque vamos a poner la cosa bien claras. Hay algunos que creen que porque, no, eso no sirve porque el griego es un idioma pagano y que el hebreo, o sea, miren, les voy a decir algo bien simple. Pablo escribía a los gentiles, a Tesalónica, a los corintios, eran griegos. Hablaban griego, el idioma oficial era griego koiné, eso es lo que hablaba. Cuando Jesús habló con Poncio Pilato, habló en griego. Cuando Pablo le escribía las cartas a Tesalónica, las escribió en griego. Es el idioma que todo el mundo escribía y leía. O sea que eso métanse en la cabeza. Y Pablo cuando escribe las cartas las escribió en griego y esto lo escribió. Pater emon kai curios Jesús Christus. ¿Qué dice? Padre nuestro y Señor Jesucristo. Él no dijo Padre nuestro y del Señor. No, y del Señor no. Padre nuestro y Señor. Un solo Dios, un solo Señor. No hay dos señores, no hay dos dioses. Entonces, después de decir todo esto, vamos a rápidamente, vamos a avanzar porque no quiero detenerme mucho en esto, es evidente, ustedes lo pueden buscar. Pero eso cambia todo el sentido. Eso cambia todo el sentido y sí coloca la verdad de la palabra de Dios en la misma línea con que el Espíritu Santo nos guía. Y para eso vamos a Escrituras. Entonces, después de esto quiero ir a este versículo en 1 Timoteo, capítulo 1:1. Quiero ir a 1 Timoteo, capítulo 1:1. Vamos a escribirla. 1 Timoteo 1:1. ¿Qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios, nuestro Salvador. O sea, Dios, dice, es nuestro Salvador. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y la Reina Valera del 60 dice, y del Señor Jesucristo. Ya hemos visto, y también la he corroborado aquí en este texto original del griego, que cuando se escribe a Timoteo, Efesios, Filipenses, solamente para estar 100% seguro de lo que estamos hablando, aquí también lo tengo marcado en 1 Timoteo, ahí está la the Lord, o sea, esa palabra the está en paréntesis, esa palabra del fue añadida. Ellos lo admiten aquí en el prefacio. Eso fue añadido, según ellos, para darle el correcto sentido que tiene que implicar, o pues para darle correcto sentido. Bueno, lo que hicieron fue cambiar el sentido de la verdad. ¿Cuál verdad? Que el Señor Jesucristo es Dios y que Dios es nuestro Salvador. Hay un solo Salvador. De eso estamos hablando. Por eso estamos leyendo como debe leerse. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, ¿no? O sea, acá el y de Cristo, nuestro Señor. O sea, es como que se ve como dos personas. Es gracia y paz a Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Es diferente. Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice
en ese primer capítulo de Timoteo, desde el versículo 12. Lo voy a leer. Fíjense lo que dice. Doy gracias. O sea, que el hombre orando, diciendo, doy gracias. ¿A quién se dará gracias? Al único. Bueno, vamos a ver quién es el único. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién le fortaleció? Ahí lo dice. Doy gracias a quién. ¿A quién le das gracias? ¿A quién le hablas? ¿A quién le oras? Ahí lo dice. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de ¿quién? Ahí lo dice, de nuestro Señor. ¿Qué Señor? No de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, está hablando del único Señor, del único Salvador. Está hablando de Jesucristo. Sí, ¿quién no sabe eso? Dirá alguien. Dice, palabra fiel y digna. Estoy leyendo todo el contexto para que te des cuenta que Dios, el Salvador y el Señor Jesucristo es la misma persona. No son tres personas o dos personas separadas. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, él sigue hablando de Cristo. No está hablando del Padre. Si bien es cierto, él es el Padre, pero en este contexto está hablando de él. ¿Qué está hablando? Desde el principio, le doy gracias a que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿No es cierto? Nuestro Señor. Abajo dice, porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Otra vez. El verso 15, palabra fiel y de ser recibida por todos. ¿Qué cosa? Otra vez, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién vino al mundo? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, dice, fui recibido a misericordia. ¿Por quién? Para que Jesucristo en mí el primero dice, mostrase toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Y acá viene la conclusión. Por tanto, por todo lo que he dicho, al que oro, al que le pido que por gracia a él, el Señor y todo. O sea, concluye diciendo, por tanto al rey. ¿Quién es el rey? El único. El Señor Jesús en Apocalipsis lo dice claramente. Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro, no hay dos. Hay un solo rey. Y ahí lo dice, por tanto, al rey. Está hablando del Señor Jesús. Miren, al Rey de los siglos, número 1, inmortal. Número 2, invisible. Wow, pero se supone que a Jesús lo vieron, sí, pero Él es Dios, pues, justamente. Invisible, al único. O sea que no hay dos. No hay dos personas de Jesús. No hay dos personas de Dios. Al único y sabio, ¿qué cosa? Léanlo. El Rey, inmortal, invisible, único y sabio, ¿quién? Dios. O sea que Dios es único. El Rey de reyes es único. Ahí lo dice, al Dios único y sabio sea honor y gloria por los siglos. ¿De quién están hablando aquí? ¿Del Padre? Sí, están hablando del Padre, pero de este Padre. Gracias a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y Señor. De Él están hablando, que es único. Entonces, yo espero que este mensaje lo divulguen por todo el mundo para que la gente se salve. ¿Por qué se salve? Porque si tú le oras a un Dios y luego dice un momento, buenos días Espíritu Santo. Mira, no te recomiendo, en ninguna parte en la Biblia nadie oró al Espíritu Santo. O sea, Espíritu Santo, ayúdame. No. Tú le oras al Padre único y glorioso y Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y le dices, Padre bendito Dios, oh Señor Jesús, ayúdame con tu Santo Espíritu. Esa es la forma correcta, ¿no? Bendito Dios, guíame. Pero ¿quién me va a guiar? El único y sabio Dios Rey, que es el Señor Jesús. Entonces tú le oras a Él y le dices, Señor, pues envía tu Espíritu y guíame con tu Espíritu, guíame.
Pero no, la gente que se cree lo que están haciendo es hechicería, ¿no? Oh, le oran y le hablan al Espíritu Santo. Si yo soy un hijo de Dios, se supone que yo tengo también un Espíritu Santo. Mi espíritu humano también debe ser santo. Porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Y la Biblia dice en 2 Tesalonicenses que todo vuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que yo soy un espíritu. Y si yo he sido lavado, renacido, quiere decir que mi espíritu humano es santo. O sea que yo tengo Espíritu Santo, aparte del Espíritu Santo de Dios. O sea, se hace una confusión total. Pero a la misma vez, la gente cree que está recibiendo el Espíritu Santo y está pecando, está viendo pornografía como loco. O sea, está viviendo pero una masturbación espectacular. Si van a la iglesia, ay, me arrepiento, ¿no? O sea, y encima comienzan a temblar. Lo que tienen es un espíritu satánico que se llama Kundalini, viene del África, que se mete en la columna vertebral atrás y los hace temblar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que se conoce a la gente no por lo que tiemblan o hablan o gritan, sino por los frutos. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Un solo fruto tiene el Espíritu de Dios viviendo en una persona, que es santidad. O sea, la gente que, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, qué lindo fruto. No, así no es. Lee tu Biblia, ese es el fruto, uno solo. Hay un solo resultado, hay un solo fruto que tiene el Espíritu de Dios viviendo en alguien, que es santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de él adentro, el Espíritu de él es santo, produce santidad. Lo demás es puro cuento del diablo. Así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y eso lo dijo el Señor en un contexto claramente inequívoco. Estaba hablando de la esclavitud del pecado. Léelo, Juan capítulo 8. Entonces, quiero repasar bien rápido todos los versículos que leí anteriormente. Los saludos que hace Pablo en todas sus epístolas, en 12 o 13, en todas, en Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, la primera, la segunda, Timoteo, en todas saluda casi lo mismo, invariablemente la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Pero invariablemente en todas, menos en Efesios, que también lo dice. Voy a leerlo, 6:23. Efesios 23, pero en la demás, invariablemente en todas, Pablo termina ya no como el saludo inicial, la gracia y la paz de Dios, Padre Dios nuestro o Padre nuestro y Señor Jesús. Siempre saluda así, pero cuando termina sus cartas, siempre su despedida solo incluye a Jesucristo, que su gracia, la gracia de Jesucristo sea con todos ustedes. Y eso ustedes lo pueden comprobar. Lean las despedidas de Pablo. Voy bien rápido. En Romanos 16:24 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Primera de Corintios capítulo 16 al último dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. En segunda de Corintios capítulo 13 al último dice: la gracia del Señor Jesucristo. En Gálatas 6:18 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. En Filipenses 4:23 se despide Pablo diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En Colosenses, al último, despidiéndose, dice en el 4:18: la gracia sea con vosotros. Primera Tesalonicenses 5:28 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, al final dice: la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. En 1 Timoteo 6:21 dice: la gracia sea contigo. Y en 2 Timoteo 4:22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. En Tito capítulo 3, verso 15, despidiéndose, dice: la gracia solamente sea con todos vosotros. En Filemón 1:25, despidiéndose, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nada más, sea con vuestro espíritu. Entonces, ¿qué estoy hablando? En Santiago. En Santiago no tiene saludo prácticamente ni saludo ni despedida. Es una excepción. En Pedro capítulo 5, 1 Pedro 5, despidiéndose, también dice: paz sea a vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén.
Segunda de Pedro, en la despedida, capítulo 3, verso 18, dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que en Judas, versos 25 al último, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia ahora y por todos los siglos. O sea, no hay ninguna equivocación. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Ok? Al único, al Padre, al único Dios. Como dice en Judas, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Por eso dice Padre nuestro y Señor. Es el único. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque el Espíritu de Dios en estos tiempos está revelando la verdad, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. ¿Por qué? Porque si los jesuitas, hijos del diablo, en el año 1500, que por cierto no es ni siquiera el 1500, porque se inventaron la Edad Media, ¿no? El siglo XV se supone que es X representaba a Cristo y el siglo XV se escribía así. En realidad, Cristo y el 5 en realidad era el siglo V después de Cristo. Se inventaron 1000 años de historia. O sea que esto significa 500 años, o el siglo V después de Cristo. O sea que y vamos a enseñar en algún momento esa enseñanza que tiene que ver con todo lo que pasó en los 1500. En los 1500 pasó de todo con el Renacimiento. Su nombre mismo lo dice, el Renacimiento. ¿Renacimiento de qué? Todo renació, sí. Ya vamos a ver que murieron como el 40% de la población del mundo con la peste bubónica, la peste negra. O sea, exterminaron todo, la gente no tuvo chance, ¿no? Entonces escribieron la nueva historia, ¿no? Scaliger y Petavius, los dos tipos jesuitas. Ellos son los que se encargaron, y la UNESCO le sigue al pie de la letra en los colegios y las universidades del mundo lo que tenemos que aprender. Pero lo que estamos aprendiendo acá es la verdad. ¿Cuál verdad? Que nunca estuvo la palabra del. Que el único sabio Dios y Salvador es nuestro Señor Jesucristo. O sea que es el mismo. Que el Padre y el Hijo es el mismo. Por eso que el nombre del Padre es Jesús. Señor, muéstranos al Padre y no basta. ¿Hace cuánto tiempo que estoy contigo, Felipe? Y no me has visto, no me has conocido. Yo soy el Padre. Entonces el nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo, iba a decir adivinen, no pueden adivinar. Pues traten de pensar. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Y el Espíritu Santo, pues el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Dios. Entonces, por eso todos sus apóstoles bautizaron en ese único nombre. O sea que en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, hay como 4 testimonios que los discípulos, los apóstoles, todos obedecieron al mandato del Señor Jesucristo. Pablo, Pedro, los apóstoles, los discípulos, todos bautizaron en el único nombre dado a los hombres. ¿Cuál? El nombre de Jesús. Pero la gente bautizarlos en el nombre de las 3 personas, en el Padre, en el Hijo. O sea, una vez yo fui a una iglesia que anunciaron un bautismo. Van a bautizar, ok. Entonces a la salida el pastor está hablando a todo el mundo. Yo le dije, hey, good, ¿van a tener bautismo? Le dije, sí, qué bueno. ¿Y en qué nombre bautizan? Y me miró y dijo, tartamudeó el tipo. Bueno, el de los 3, dijo. Y cuando él lo dijo, yo sentí que se sintió mal el tipo. Sentí porque es un hijo de Dios. O sea, es un hombre de Dios. Pero cuando él declaró de su boca, bueno, ¿en qué nombre? Bueno, en el nombre de los 3. Y cuando lo dijo, se vio su cara que él mismo ni se la creyó. Él mismo ni lo entendía y él mismo estaba en desacuerdo. El Espíritu Santo, él mismo le apretó su espíritu. Es como un papel de esos de aluminio que es lindo, brillando. Pero si tú lo haces así, pues, a ver, enderezalo de nuevo. Así se sintió el hombre. Le digo, ese es el... Ok. Bueno, te voy a dar unos versículos donde todos los discípulos bautizaron en el único nombre. O sea, todos bautizaron en el nombre de Jesús. O sea, o fueron unos desobedientes
Lo dudo porque Dios nunca los rechazó o desobedecieron al mandato del Señor o lo hicieron bien porque entendieron quién era Dios. Quiero terminar de una manera bien práctica. Quiero terminar como siempre con la palabra de Dios. Quiero simplemente citar escrituras. Ya cité Timoteo 1:17. O me pareció que cité o no cité primera de Timoteo 1:17. Yo había leído primera de Timoteo 1:17, sí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ya leímos Judas, Tito 3:4. Voy a leer Tito, capítulo 3, verso 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. O sea que Dios es nuestro Salvador. Entonces, Juan 20:27, ya conocen la historia de Tomás, que dijo, si no metiere mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no voy a creer. El Señor le dijo, ven acá, mete aquí tu dedo, pon tu mano en mi costado, no seas incrédulo para la próxima vez. ¿Y qué pasó en Juan capítulo 20, verso 28 con Tomasito? Dijo, se postró y le dijo, Señor mío y Dios mío. Eso es lo mismo que está pasando acá. Lo mismo. Padre nuestro y Señor. O sea, Dios mío y Señor mío. Lo mismo, es la misma persona. No se postró ante dos personas. Entonces, vamos a... A ver, ¿cómo puedo terminar esta enseñanza? Si Pablo saluda en sus cartas que la gracia y la paz de Dios, dice, de Dios Padre y Señor Jesucristo sea con ustedes, y luego termina toda su carta diciendo la gracia de Jesucristo sea contigo en todas sus cartas, entonces cambia totalmente toda la cosa, y espero que todos los cristianos evangélicos que reciban esto, pues no se escandalicen, sino al contrario, agradezcan a Dios que están conociendo la verdad de que hay un solo Dios y un solo Señor, es el mismo, que hay una sola persona. Y voy a leer aquí, ¿dónde están estos versículos que había? Acá están. Aquí los tenía. Ok, voy a leer rapidito. En Isaías 43, verso 3, Dios... Lo voy a leer, ustedes lo pueden buscar. Lo estoy citando, apúntenlo. Isaías 43, 3. Dios hablando le dice al pueblo de Israel, yo soy tu Salvador. O sea que no hay forma de interpretarlo de otra manera. Isaías 43, verso 3. A ver, lo voy a leer. Dice, porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Que yo sepa, hay un solo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaías 49, 26... Isaías 49, 26 dice, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como un vino, y conocerá todo hombre que yo el Señor soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Israel. Como se dan cuenta, aquí la Biblia Reina Valera lo llama Jehová. Esa palabra Jehová, por ejemplo, en la Reina Valera, no sé quién se la inventó, porque pues lo que se escribía era YHWH, y ni siquiera la W fue inventada también por los 1500, o sea que esto realmente era HBH. Entonces nadie sabe qué significa, porque no tenía cómo se pronunciaba, mejor dicho, pero ya hemos visto que el Espíritu Santo nos reveló lo que el Señor le dijo a Moisés, ¿cómo te llamas? ¿Cómo que les voy a decir tu nombre? Y dijo, yo soy el que soy. Entonces estas palabras, estas consonantes, lo que esto significa realmente es el que es, el que era y el que ha de venir o el que será. Eso significa esto. No, pero la Reina Valera le puso Jehová. Y vete a convencer a los testigos de Jehová
pues que este no es. ¿Cómo sabes que así se pronuncia el nombre de Dios? Vete a convencerlo, no lo vas a convencer. O sea que las palabras originales en el hebreo, por ejemplo en la Biblia, no dice Jehová y ni... ¿Cuál es la otra que usan? Yahweh o Yahweh. Hay muchas formas en que lo llaman, pero en realidad todos están equivocados. Porque el nombre del Señor es uno solo, es santo, es admirable, es consejero, es Dios, es fuerte, es Padre, es eterno, es príncipe de paz, porque es solamente uno. Pero ¿qué pasa? Que la gente no entiende y se confunde porque pues el Padre y el Hijo, entonces, dos personas, pero no se dan cuenta que Dios se manifestó en carne y caminó entre los hombres. Se despojó de su gloria y vivió su vida semejante a los hombres. Entonces cuando asciende después de resucitar, se sienta en la diestra de su majestad, en las alturas. Y en él, dice la palabra de Dios, habita corporal. O sea, esa palabra significa que tiene que ver con corporal, que sarx, que significa corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. O sea que si Dios, que es espíritu, todo el mundo, sí, Dios es espíritu, pero no entiendo qué significa eso. Dios viene y posa sobre María, y luego María ya concebida, porque pues José no tuvo nada que hacer con eso, porque el sexo lo pone el padre, no la madre. O sea que los cromosomas masculinos los pone el padre. Entonces nace un varón, porque la palabra dice varón de guerra, porque el Señor fue circuncidado al 8º día, era un varón. Entonces, ¿quién era el padre? Pues la Biblia dice que el Espíritu desciende, se halla concebida y crece una criatura santa. ¿Quién es? Dios. Ese Dios físicamente, corporalmente, con sus manos, sus ojos, su cabello, tiene ojos que parecen de llamas, sus pies como de bronce buñido, su rostro resplandeciente. O sea, ese Dios corporalmente se llama Jesucristo. Y ante Él se va a doblar toda rodilla porque Él es el Señor. Él es el juez y lo vamos a ver en el día del juicio. Y para aquellos que son contradictores, que se creen que saben mucho porque he enseñado el nombre de Dios y dicen que Jesús, sí, los sabios. Uno me escribió y me dijo, sí, la J. Sí, yo sé que la J... Acá está el original. Era una I, la I. En el 1500, justamente, en el 1500 pasaron muchas cosas. Y una de las cosas que pasó, que se inventaron la J. Ok. ¿Y tú crees que Dios, que es Dios, no sabe eso? Se perdió la información. Sí, que en el castellano se puso la J. Dios no lo sabe. Entonces tendríamos que decirle Jesús. Ese es el nombre. Y si no lo dice así, está mal. Y otro más inteligente, no, fue en hebreo. En hebreo, porque ahí estaba escrito por Pilato, en hebreo, en griego y en latín. Entonces pasaba un griego y leía, Jesús, Jesús. Cuando quería leer el hebreo, no entendía cómo se pronunciaba. Jesús fue el nombre, en el griego se escribía así, Jesús. ¿Por qué? Porque la OU se pronuncia como una S, Jesús. Entonces, un griego leía esto y decía, Jesús, Jesús. El nombre del Señor fue transliterado, no fue traducido. Y hay algunos pobres ignorantes. Espero que Dios tenga misericordia y los perdone, porque igual que Pablo lo hizo en ignorancia e incredulidad. No sabía. Que Dios tenga misericordia. Dicen que el nombre de Jesús significa el caballo, algo así. ¿Cómo que? Ya ni me acuerdo, pero tiene que ver con caballo. O sea que Jesús es un caballo, el nombre, ahí va el caballo, una cosa así. Y yo digo, ¿me viste dónde sacaron eso? Sí, porque las palabras en el hebreo significan esto, el otro, la raíz, y se inventaron y no saben que fue transliterado, palabra, letra por letra, y salió así, Jesús. Y en el 1500 vino la J, sí, vino la J, y yo le digo Jesús. ¿Por qué? Porque es la gente que todos lo conocen así. Si yo me pongo a decir Jesús o Jesús, como decía aquí, ¿quién es eso? No van a entender. Entonces en el cielo, el Señor, créeme, cuando tú le dices Jesús, Él sabe. Si tú crees que se llama así, si tú crees que se llama Yeshua o Yahshua, Él sabe.
Y ese Yahshua que tú llamas así te va a juzgar. Y a él le vas a explicar. Porque sin santidad no lo vas a ver. Lo vas a ver en el juicio, pero nada más. Entonces, si vamos a leer Oseas 13:4, lo dice, hablando mi Salvador. El Señor se habla a sí mismo como el Salvador. En Zacarías, vendrá tu rey, tu Salvador humilde, sentado en un pollino de asna, refiriéndose al Señor Jesucristo en el antiguo pacto. En Filipenses 3:20 dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que esperamos al Salvador. O sea, el Salvador es el Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:3, Dios nuestro Salvador. O sea, si Dios es nuestro Salvador y Jesucristo es nuestro Salvador, es la misma persona. Estamos redundando, pero con puros versículos. En Tito capítulo 2 dice lo mismo, Dios nuestro Salvador. Tito 3:6, Jesucristo nuestro Salvador. Segunda de Pedro 1:1, Dios y Salvador. Acá lo dice mejor todavía. Ya vamos a terminar. Segunda de Pedro, aquí confirma lo que estamos enseñando de esto. Padre nuestro y Señor Jesús. ¿Dónde lo confirma? Con la palabra. Vamos a ver. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Dice... segunda de Pedro 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol. ¿Se dan cuenta? Pedro era siervo y apóstol, pero era la misma persona. No dice acá, Simón Pedro, siervo, y el apóstol, como si fuera otra persona, por ejemplo, Simón Pedro y también el siervo de Jesucristo. No, es la misma persona. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, la misma persona. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Lo mismo. Dios, ahora vamos a escribirlo en grande. Para terminar. Parece simple, pero esto ha entorpecido el conocimiento de la verdad, y cuando la persona no conoce la verdad no puede vivir en santidad. A ver, repetimos. Simón Pedro, siervo y apóstol. O sea, Simón, que también era Pedro, era siervo y apóstol. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesús Cristo. ¿Dónde está esto? Segunda de Pedro 1:1. Dios y Salvador es la misma persona. Un solo Dios, un solo Señor. El Dios que habita en luz inaccesible, a lo cual nadie la ha podido ver. Y cuando esa palabra dice que habita en luz inaccesible, porque con toda su gloria nadie lo vio, pero Él se hizo accesible. Por eso que Él es el Señor y es el Salvador. Ante Él se van a doblar porque lo van a ver. Él es Dios y Salvador a la misma vez. Es una sola persona. O sea que la gente se confunde. La gran confusión es por la palabra Padre. El Padre no es un nombre, es una función, es un estatus. Es una condición. Como Él usó esa comparación humana, padre e hijo, entonces la gente piensa en términos humanos y carnales y terrenales. Y el Señor dijo, si yo les digo cosas terrenales y no creen, ¿cómo les voy a decir a celestiales? O sea, el Señor no encontró una forma mejor. Pero la gente se inventó las dos personas, porque no lo pueden entender con la mente. Y es más, esto no se puede entender con la mente. El Espíritu de Dios el Padre te lo tiene que revelar, así como se lo reveló a Simón Pedro. Entonces, vamos a dar otro versículo, 2:20. El 2:20 también dice lo mismo. Entendiendo primero esto que... estamos hablando. Segunda de Pedro 2:20.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador. Lo mismo. Es Señor y también es Salvador. Ya leímos en Isaías, Oseas, Zacarías que Dios decía, yo soy el Salvador. Entonces, en 2 Pedro 3:18, ya vamos terminando aquí. Hay muchísima Biblia aquí, pero en 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Otra vez lo mismo. Lo mismo. Y en Timoteo es la que más me gusta prácticamente, 1 Timoteo 2, 12, 17. Y ahí vamos a terminar repitiendo eso. 1 Timoteo 12, 1, del 12 al 17 y lo termino con el 17. Por tanto, al Rey de los siglos, 1, inmortal, 2, invisible, 3, al único, 4, sabio, 5, Dios, 6. O sea que le pone ¿cómo dice David? Lo voy a repetir. Por tanto, al Rey, inmortal, invisible, único, sabio, Dios, igual Jesucristo. O sea, es el colmo que alguien haría, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dioses, son capaces. Dios y Salvador, Señor y Salvador. Pablo era un apóstol y siervo. Abogado y fiscal. Padre nuestro y Señor Jesucristo. Eso de él se le inventaron. Ustedes pueden comprobarlo en la versión que usó ese pobre cobarde de Erasmo de Rotterdam. Al final fue un cobarde, porque lo presionaron ahí en el Vaticano, en la Santa Madre, una de las rameras que tiene la Gran Ramera. Ya vamos a también enseñar quién es la Gran Ramera. Y bueno, ya vamos a aprender que la Iglesia Católica Romana es una ramera, pero ya vamos a enseñar quién es la gran ramera que está. Y se van a sorprender, como está escrito en Apocalipsis, porque la gente se sorprendió, sí, porque es sorprendente, porque es tan astuta la gran ramera, madre de todas las otras, y una de ellas es la Santa Madre Iglesia Romana, que hasta el día de hoy, pues, sinceramente es espectacular cómo la gente sigue engañada, incluyendo el mundo cristiano evangélico. Entonces, vamos a enseñarlo pronto y espero que tengamos la oportunidad de hacerlo, Dios mediante. Hasta ese entonces, bendiciones.